Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Regresamos aquí a través de Radio Full Perú Te Emociona para Radio Frecuencia 1 en los 99.5 en la FM, Radio Estación Feliz 103.5 en la FM. Saludos chicos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al abogado Francisco Gómez Valdés. Él es nada más y nada menos que candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima, o sea, al CAL 2026-2027 para Radio Full Perú Te Emociona. Bienvenido, mi querido doctor, a esta su casa. Dios mío, demasiada sapiencia el día de hoy, ¿eh? Bienvenido. Muy buenas tardes, y aquí estoy para el escrutinio que ustedes van a realizar respecto a esta candidatura que está en pie. ¿Me puedo dirigir hacia su persona de maestro? Tengo esa costumbre de decir maestro, bueno, le puedo decir doctor. ¿Cómo desea que lo trate, por favor? Que le trate mal, bonito. De la manera más directa, porque me gusta igual ser extremadamente directo. ¡Qué miedo! Ya me dio miedo ya. ¿Cómo puedo ir? Bienvenido una vez más, mi querido doctor Francisco Gómez Valdés. Le comento que estamos también a esta hora de la tarde, nos escuchan, nos siguen nuestros amigos en Puno, nuestra hermosa capital folclórica de nuestro querido Perú, a través de Radio Frecuencia 1 en los 99.5 en la FM. Asimismo también en Radio Estación Feliz, todo San Mateo de Huanchor, toda la carretera central, lo que es Chosica, Ricardo Palma, Ñaña, nos están escuchando. Bienvenido una vez más. Me comentan que usted está postulando para el decanato del Colegio de Abogados de Lima, para el CAL, en este 2026-2027. Coméntenos, por favor. Bueno, es una candidatura que cada 2 años todos los abogados habilitados que ejercemos la profesión en la ciudad de Lima debemos elegir a un decano que desde el año 1808 a la fecha son ya 217 los decanos que han pasado por el ilustre Colegio de Abogados de Lima. ¿Cuántos decanos, por favor? 217 son los decanos que a la fecha han transitado por nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima. Por lo tanto, somos una institución que nació antes de la independencia. Wow. Y por lo tanto tiene un historial extremadamente rico por expandir, y sobre todo dentro del aspecto básico que es el jurídico. El aspecto jurídico nosotros lo tenemos desde la concepción y continúa con nosotros hasta la muerte, después de la muerte. Por lo tanto, el espectro jurídico que se tiene un valor significativamente importante, no solamente para las personas, también para las instituciones. Toda la edificación política tiene por sustento la legalidad, el principio de legalidad, el derecho político, el derecho constitucional. Todos esos derechos son del conocimiento a profundidad del Colegio de Abogados de Lima. Por eso se requiere básicamente de un académico, se requiere de un abogado que haya tenido mucha experiencia dentro del ejercicio de la profesión, se requiere de un investigador, de manera pues que todo este derecho que se encuentra interconectado pueda este profesional ya dentro del cargo desarrollarse en los mejores términos para colocar el aspecto jurídico dentro de la posición normal que debe tener todo sistema jurídico, porque el sistema jurídico básicamente descansa en 3 pilares. El primer pilar es su unidad, el segundo es su coherencia y el tercero es no ser contradictorio. Por lo tanto, hay ejes lógicos que solamente un profesional con un elevado conocimiento de las materias jurídicas estaría en condiciones de poder dirigirse a toda la sociedad peruana
para tratar de ir haciendo ver qué dispositivos legales son incoherentes, qué dispositivos legales son contradictorios, qué dispositivos legales van inclusive en contra de la Constitución. Todo eso es un trabajo de investigación, un trabajo muy cuidadoso de cómo es que son las leyes trabajadas en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. De ahí pues que un representante de los abogados debe tener todo ese bagaje jurídico a efecto de poder entonces sí salir a la palestra para señalar de qué forma la producción de las leyes está yendo en contra de lo que es, por ejemplo, el aspecto social. Las garantías sociales en el Perú son las últimas en ser tratadas. Es el último peldaño que se tiene, más se le da fuerza a la parte política, ni siquiera a la parte ciudadana, porque si hubieran servicios públicos adecuados, si existiera toda una conjunción de ideas de tipo políticas, de manera que se pueda establecer sobre el terreno de qué manera el país nuestro debería evolucionar. El derecho internacional, por ejemplo, muy venido a menos en los últimos tiempos, es en el instante actual un elemento central para tratar de dar una explicación de lo que en el momento actual el mundo está sufriendo. Guerras por todos lados. Y eso va pues en contra de la paz, que es uno de los elementos centrales del derecho. El derecho nació precisamente para conjugar todo aquello que vaya en pro de la paz del individuo, de la paz de la sociedad, del país, de la humanidad misma. No podemos nosotros como sociedad del siglo XXI estar expuestos a las guerras. Eso es ir en contra de todo un derecho que se ha tejido después de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Mi querido doctor Gómez, ¿cuáles son los requisitos para postular al decanato del CAL? Bueno, los requisitos en realidad son mínimos porque es una elección más o menos popular en la que todos los agremiados se requiere tener 15 años como colegiado. Yo tengo 50. Por lo tanto, la experiencia que ya he cultivado a raíz de esta prolongada viacrucis jurídica dentro del campo del derecho me acuerda ese palmarés para poderme desempeñar dentro del cargo. Lo segundo es no estar sancionado, ser una persona que verdaderamente demuestra y tiene que demostrar que es honesto, que es una persona que no ha tenido ningún tipo de dificultad por ningún lado. Es decir, se trata de una persona que de una u otra manera sea alguien en quien sí se pueda confiar. Sus valores éticos, sus valores morales deben estar sobre la mesa. No debe ser pues un candidato que le ha pegado a su mujer, por ejemplo, o que haya tenido problemas con la justicia. Todos esos elementos juegan en contra para poder ser candidato. Y lo que verdaderamente en lo formal se exige es estar al día en las cotizaciones. Yo tengo más de 50 años cotizando. Menos mal que he sido exonerado ya ahora, soy un abogado vitalicio por haber ya cumplido más de 50 años como abogado, y a partir de ahora ya yo no puedo hacer efectivo ese pago, pero lo voy a hacer con mucho gusto, porque soy solidario con mis colegas abogados. ¿Egresado de qué universidad? Bueno, yo he tenido la suerte de haber postulado, ingresado, estudiado y terminado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuve la fortuna, probablemente mayor, de un ciudadano que anda a pie, de haber estudiado igualmente en la Universidad La Sorbona de París. Wow. Y haber igualmente hecho cursos de Derecho Internacional en la Universidad de Lovaina de Bélgica. Por lo tanto, he transitado por el mundo fundamentalmente académico, y eso me permitió también ser
profesor de la Universidad de San Marcos aproximadamente 35 años. 35 años, porque por acá Sí. dice ex profesor de las universidades, obviamente la Decana de América, San Martín de Porres, Garcilaso de la Vega, Pedro Ruiz Gallo y también en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bueno, y no solamente, bueno, esas son las universidades donde he enseñado, acá en Lima, pero en provincias he enseñado en muchas universidades. Actualmente en la Universidad Nacional de Piura. Por lo tanto, hay en ese dominio un ambiente académico importante que se suma además por las publicaciones que he realizado. He realizado muchas publicaciones dentro del ambiente básico del derecho social, del derecho laboral y del derecho empresarial. Exacto. Mi querido abogado, ¿cuál sería la opinión de usted sobre la coyuntura política actual hoy en día, sobre, bueno, el gobierno, pues, ¿no? Nuestro gobierno y nuestro país, en realidad, su democracia está en crisis. Y esa crisis tiene que ver por varios elementos que muy rápidamente se los voy a enumerar. El primero es de que las autoridades en este país no respetan la Constitución. O sea, se consideran por encima de ella. Tenemos al presidente Gerí, que contrata jóvenes abogadas, dicho sea de paso, jóvenes abogadas, y las mantiene dentro de un claustro que no es el que está establecido para contratar a un trabajador o a una trabajadora, en este caso. Para contratar a un trabajador público hay que transitar por una cantidad enorme de procedimientos. Por lo tanto, aquí realmente... No por favores. Eso está no solamente prohibido, eso concita una acción penal inclusive. Es una concusión, de tipo penal. Por lo tanto, aquel que contrata a alguien que no tiene un perfil para ocupar el puesto y la retribución que le debe ser abonada, pero a su vez, y en reverso de ello, ocupa ese cargo, los dos están cometiendo un delito de naturaleza penal. Pero aquí en este país pareciera pues que eso debe ser así o es lo cotidiano. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos una constitución del Estado que ha sido petardeada de la manera más impune. Por ejemplo, está prohibido que un servidor público tenga dos retribuciones. Tenemos militares en el momento actual que perciben una pensión como militar y tienen otra pensión como congresista. Eso hace sugerir, o me hace sugerir a mí, que haya un batallón de militares que quieren ingresar al poder, precisamente, entre otras razones, porque van a tener dos jugosos sueldos. ¿Qué es lo que ha hecho un militar? ¿Qué es lo que un militar podría hacer para salvar la situación social de este país? Absolutamente nada, porque lo único que quieren ellos es meter preso a los pobres, es hacer cárceles inmensas. La solución a los problemas del país pasa fundamentalmente por dos políticas de Estado que se tienen que hacer. La primera es la política del empleo. Nunca existió en el Perú una política de empleo. Y la segunda es la política remunerativa. Tampoco nunca la existió. Hay una tercera, igualmente, bueno, yo dije dos, pero en realidad son tres. Es el ambiente en el que las personas deben transitar y vivir de una forma decorosa. ¿De dónde salen los delincuentes? Todos ellos salen pues de uniones disfuncionales, viven en condiciones totalmente paupérrimas, no tienen agua, no tienen desagüe. ¿Cuál podría ser para ellos la diferencia de ir a una cárcel donde ya cuando menos hay agua? O sea, para ellos sería mejor ir a una cárcel. Los delincuentes también están en todos los estratos sociales. Sí, y sobre ese punto, que es muy importante su pregunta, sobre todo
y esa es otra de las crisis de este país, es porque los cuellos blancos en este país nunca son procesados. Jamás. Todo lo que existe es la persecución al ladrón callejero, al ladrón de subsistencia. Las persecuciones al aire. Sin embargo, los peores criminales dentro de una sociedad democrática son precisamente los cuellos blancos, porque ellos depredan el medio ambiente. Ellos son los que vulneran la economía del país. Están sumergidos dentro de la tala ilegal y por lo tanto son organizaciones mafiosas. Y esas organizaciones mafiosas, desafortunadamente en el Perú, se han incorporado dentro del poder. Y ese es el poder oculto que en este país, en el momento actual, se está viviendo. El día que salgan en los periódicos o que en esta radio se hable de que se ha detenido a un cuello blanco, en los mejores términos de cómo así está establecido dentro de la normativa internacional, entonces nosotros creeríamos que el Perú ya empezó a cambiar. Mientras eso no ocurra, tener militares con portatropas tratando en lo posible de meterle bala a cualquier fulano, de esa manera este país no va a poder cambiar. Y eso es lo que en el Colegio de Abogados de Lima vamos a tratar de establecer, esas mesas de diálogo de tipo política, de tipo social, con el afán de que la ciudadanía en general vaya conociendo de qué manera, de qué forma es que las desviaciones que se vienen haciendo a nuestro derecho se vienen conjugando para tratar de erradicarlas. Perfecto. Coméntenos por favor sobre los contratos con los servidores públicos. ¿Cómo serían los contratos con los servidores públicos? Bueno, los contratos con los servidores públicos se tienen, mire, los servidores públicos los tenemos de hace más de 6.000 años. Ya desde los faraones existieron los servidores públicos. Por lo tanto, no es una institución novedosa. Lo que ha ocurrido es que después de la Revolución Francesa nace la burocracia con un nuevo perfil, con una nueva orientación, porque al masificarse las contrataciones de los trabajadores, también surgieron muchas ciudades, y esas nuevas ciudades traían consigo nuevas formas de actividad, y fue el Estado el que se encargó de ir dirigiendo toda una política social encaminada a que los servicios públicos fueran a cada una de las personas que vivían ya dentro de estas ciudades. Por lo tanto, en el Perú, históricamente, al servidor público se le va a regular a partir del año 1950. A partir de ese momento ya existió una ley históricamente que regulaba a los trabajadores públicos, y una de las primeras condiciones era ingresar por concurso público. Ese ingreso por concurso público se sigue manteniendo a la fecha. En segundo lugar, se requiere necesaria y obligatoriamente que ese puesto esté presupuestado, que esté habilitado financieramente por el presupuesto general de la República. Por lo tanto, cualquiera no puede ingresar a laborar dentro del sector público. Lo que viene sucediendo es, desafortunadamente también, esa ley del año 1950 fue petardeada en el camino, y en el año 2008 se dicta una ley que se llama la famosa Ley Servir. Con la Ley Servir lo que se pretende es hacer exactamente lo que en el año 1950 estuvo establecido. Se dictó o se dispuso que en 6 años debía esa ley activarse, 2008. El 2012 debió haber ya colmado la existencia de esa disposición legal. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Si es que van a regular las remuneraciones, pues al señor Gerín no se le hubiera ocurrido contratar a una trabajadora pagándole 18.000 soles, porque todo eso está total y absolutamente estratificado. Cada puesto de trabajo tiene una retribución, y esa retribución se encuentra debidamente escalafonada. De ahí pues que nadie puede dentro del sector público
generar una actividad contractual, porque ya lo dije hace un instante, eso está penado incluso por el Código Penal. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué llegamos a ello todavía, sabiendo, ¿no? Fuésemos ignorantes, estamos hablando del presidente, ¿no? Fuésemos, no sé, personas CNN que no saben sobre el tema, es lamentable que suceda todo ello. Bueno, eso acontece desafortunadamente porque en la ley Servir, que no se ha implementado, también se habló en un capítulo que se debía regular la política remunerativa de los servidores públicos. Esa disposición no ha sido debidamente regulada. Por lo tanto, vivimos en un caos. Y en ese caos total, o sea, por eso es que aquí en este país los servidores públicos hacen lo que virtualmente les da la gana. Tenemos en el Seguro Social, por ejemplo, personas que no tienen la menor idea de lo que es un fármaco y tienen cargos directivos de alta resolución. ¿Qué podríamos hacer con esos pobres hombres que, por Dios, con toda seguridad, no pasaron por la universidad, por las verdaderas universidades donde salimos aquellos profesionales que sí tenemos claro cuál es el designio de que la profesión nos ha acordado para poder desarrollarnos como tal? Perfecto. A ver, y bueno, ahora vamos a hablar de las AFP. ¿Debe continuar, se debe eliminar, se debe quedar en un pause? Coméntenos, por favor. Me han dicho que usted es experto en la materia. Mire, una de las primeras reacciones que a mí me da cierto rubor es saber algo que verdaderamente es inaudito. El 80% del capital que los trabajadores han aportado para las AFPs se exportan. Es decir, el ahorro interno más importante del país sale de nuestro país. ¿Se ha dado alguna explicación? No. Pero la que se tiene pues es de que los banqueros, que son los dueños de las AFP, son en este país ese poder oculto que hace desafortunadamente que disposiciones de esta naturaleza se tengan que desarrollar y establecer dentro de esos términos. En segundo lugar, en las AFP no existe dentro del directorio ningún miembro de los trabajadores. Es decir, son los mismos banqueros que han hecho las AFP. Hacen y deshacen. Y son en una línea vertical económicamente que ellos se desarrollan. Y por lo tanto ellos salen a decir que tienen productividad, es cierto. ¿Quién no la va a tener pues si tiene un dinero cautivo en condiciones tan importantes por llevarse a cabo? Y por último, la Constitución de 1993, de 1989, señaló una parte vinculante a la pregunta que usted me ha hecho, en el sentido de que sí se permitía que exista un sistema privado de pensiones, pero que necesaria y obligatoriamente debía ser suplementario o complementario al sistema de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones. Por lo tanto, era un doble caudal financiero que el jubilado tendría, y no un mísero que es el que en la actualidad viene percibiendo. Tanto en las AFP como en el Sistema Nacional de Pensiones, las pensiones son grosso modo las mismas, no varían mayormente. Se dijo que a mérito de ellas, las AFP, las cosas iban a cambiar, pero todo eso ha sido falso. Y tan falso han sido las AFP en los países donde fructiferaron que uno a uno los países han ido desactivándolas, incluso en Chile, que es donde nació. Hay toda una enmienda que se ha hecho, pero en el Perú no se quiere hacer porque, reitero una vez más, son los grupos económicos, los banqueros, en forma directa, que gobiernan de una manera vertical, con la complacencia o la complicidad de los legisladores, para que cosas como las que estoy señalando existan. Un debate se tiene que hacer sobre el particular, de manera que sea más adelante la oportunidad para que exista realmente en nuestro país un sistema de pensiones que tenga la calidad y las características de ser complementario el
vital, que sería el nacional, con el complementario, que sería el particular. Mi querido abogado Gómez, ¿por qué postular al decanato del CAL? En primer lugar, porque ya yo fui vicedecano. Al haber tenido esa condición de vicedecano, me enseñó a conocer de qué forma, de qué manera el Colegio de Abogados es dirigido. Tuve muchas limitaciones como vicedecano, que deseo ahora como decano tener ya la facilidad, la potestad de poderme desarrollar con mayor holgura. En segundo lugar, porque el patrimonio que el Colegio de Abogados de Lima tiene es verdaderamente importantísimo en suma, pero no le reditúa a sus miembros absolutamente nada, o en todo caso muy poco. Yo lo que pretendo es maximizar esos recursos para que mis colegas agremiados puedan tener, por ejemplo, un monto de la caja que existe para los fines propios de tener un monto importante por el cese ya como abogado. Cuando fui el vicedecano lo incrementamos y el actual decano lo ha disminuido a menos del monto que existió al momento en que esa incorporación se hizo. Por lo tanto, es mi deber, creo yo, porque se hizo un examen matemático actuarial para mejorar las pensiones. Pero hay otro elemento que es mucho más importante tal vez que el anterior. También, mientras fui el vicedecano, adquirimos una propiedad de 1057 metros cuadrados. Y es ahí donde que está en San Isidro. Y es ahí donde nosotros pretendemos edificar lo que verdaderamente debería ser el verdadero también Colegio de Abogados de Lima. Luego tengo la parte social de la que estoy señalando, ¿no? Tener una pensión, el abogado, tener una renta vitalicia, tener una asistencia médica decorosa, tener en el momento del fallecimiento un entierro igualmente decoroso y aspectos que están relacionados única y exclusivamente con la parte social. Por aquí me dicen, pagamos por la colegiatura y sin embargo emiten información que el CAL tiene deudas. ¿A dónde se va el dinero?, me dicen. Bueno, es cierto. Lo primero que yo haré, porque además los estatutos así lo tienen establecido. Sus propuestas, a ver. Por eso, en ese dominio se tiene que hacer un balance, una auditoría. Wow. Se tiene que hacer con la finalidad de que se conozca cuál es el patrimonio que se está dejando o está dejando la Junta Directiva saliente. En segundo lugar, estamos nosotros pensando, y ojalá ese pensamiento se haga luz, de que la cantidad del dinero que en efectivo tiene el Colegio de Abogados sea convertido en oro, para que sean los lingotes de oro los que se encarguen de asegurar el mantenimiento del dinero que se tiene. A 20 años se hicieron estudios económicos, a 20 años de la adquisición de oro, la potenciación del dinero que se ha utilizado o que ha servido para la adquisición del oro es pues multiplicado aproximadamente por 500 veces. Lo que hace ver pues que sí es una cadena intergeneracional, esa tenencia del oro es lo que va a permitirnos, y creo yo que eso es lo que debe acontecer si es que la oportunidad me es acordada, que con ese caudal de dinero los propios abogados incluso puedan tener acceso a préstamos, puedan tener acceso a adquisición de sus viviendas y demás aspectos, porque habría un colchón económico muy importante para cualquiera de esos fines. Pero también de naturaleza social. Que devuelvan esos préstamos, porque no los saquen y que después se olviden, ¿no es cierto? Que no adquieran esos préstamos, porque se ha visto pues en otras entidades se retiran el dinero y todo lo demás y después no hay cuándo devuelvan. Mi querido abogado, me dicen su mensaje por favor a todos los agremiados del CAL y cómo tienen que hacer, cómo va a ser este voto, cómo tienen que emitir su voto, por favor. Bueno, muchas gracias por su gran pregunta. Este día 15, en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, ya hay una primera elección
que nuestro colegio hace para elegir al miembro del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, ya este domingo existe ya una primera elección que vamos a tener que desarrollar. La segunda, que ya tiene que ver con el Colegio de Abogados, es el día 28 de febrero. El día 28 de febrero debe surgir de los 8 candidatos que existen, 2, para pasar a la segunda vuelta que se llevará a cabo una semana después, o 2 semanas después creo, son ya las elecciones para elegir finalmente al candidato ganador. Lo que yo les señalo, colegas abogados, es masivamente ir a votar, porque en la elección anterior de los 90.000 abogados que existían solamente fueron 40.000, y se estima que en este año, que ya somos más de 100.000, grosso modo irían 50.000. Me parece que en la medida que la mayoría de los colegas abogados conozcan cuáles son las proformas que se tienen, los debates, que como por ejemplo este se está llevando a cabo, dentro del aire van a haber seguramente más de un colega o personas interesadas en tratar de conocer qué es lo que sobre este tema se estaría señalando o estableciendo. Por lo tanto, lo más importante me parece que es la conjunción de las ideas, el pensamiento lúcido que nosotros tenemos en este dominio para verdaderamente hacer un gobierno dentro del Colegio de Abogados de Lima que esté a la altura de lo que una institución jurídica puede dar. Creo yo que si el Colegio de Abogados de Lima queda robustecido por una buena dirección, el resto de las instituciones del país van a tener que exactamente ubicarse dentro de esa situación. Como eso no está ocurriendo, desafortunadamente todas las instituciones del país están total y absolutamente arrinconadas. Perfecto, muchísimas gracias. Hoy estuvo con nosotros el abogado Francisco Gómez Valdés. Muchísimas gracias por ello. Seguimos acompañados nosotros de nuestros grandes invitados, como lo es el abogado Noé Valerio Yauri. Vamos a poncharlos, ahí está. Saludos al abogado Noé Valerio Yauri. Él es el director, está postulando para director de economía, ¿verdad? Ahí está. A ver, vamos a dejarlo ser. Ahí está. Ahora sí. A ver. Y también tenemos a el abogado Percy Chagua Huaranga. Bienvenidos a los dos a Radio Full Perú, Radio Frecuencia 1 y Radio Estación Feliz. Coméntenos, por favor, a qué se debe la visita. Ahí está. Vamos a empezar así. Mi querido Noé, bienvenido. Muchas gracias de estar aquí en Full Perú, no es la primera vez que estoy acá. He estado anteriormente también viendo y tocando algunos temas de interés nacional, cultural y social. Así que estoy muy complacido de estar nuevamente aquí en Full Perú. A ver, por acá nos han mandado la info. Gracias, mi querido Félix, un apapacho hasta la tierra hermosa de Junín. Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también obviamente ha estado también en la Universidad de Sevilla, España. Tienes tu doctorado en Derecho Empresarial, ¿verdad? Bueno, he seguido estudios, pero todavía no he sustentado la tesis de doctor. Bueno, ya tiene que ser doctor, ya lo dije, ya tiene que ser. Ya. Hace rato dijeron, todo el que llega a Full Perú es ganador, si no, por favor, no lleguen. Bienvenido una vez más al abogado Noé. ¿Por qué? ¿Por qué postula? Coménteme. Bueno, el doctor Francisco Gómez Valdés, a quien yo conozco desde hace mucho tiempo, es un profesional probo, un profesional competente, íntegro, identificado con los abogados gremialistas del Colegio de Abogados de Lima. Me convocó, me dijo vamos a participar de estas elecciones y yo le dije no hay ningún problema si se trata de hacer un cambio, de enrumbar el Colegio de Abogados y darle el sitial que siempre le ha correspondido como un ente jurídico, como una institución que agrupa al gremio de abogados y que lleva la pauta jurídica en el país. Perfecto. A ver, ahora a nuestro querido Percy Chagua Huaranga. Bienvenido a Radio Full Perú Te Emociona.
Noria, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y felicitar a los directivos de esta empresa radiodifusora Radio Full Perú por este gran emprendimiento en la comunicación social, y es la primera vez que vengo a esta cabina. Anteriormente estuve siguiéndoles por las redes sociales, escuchando siempre Radio Full Perú, y muy gratamente he tenido esta invitación del doctor Noé Valerio Yauri, un paisano de Junín, que está postulando a director de Economía del Colegio de Abogados de Lima, acompañando al doctor Francisco Gómez Valdés, a quien también tengo el gusto de conocerlo, y yo creo que con las buenas vibras, con toda la propuesta que hemos podido escuchar hace momentos, se va a lograr algo realmente positivo. Les auguro todo lo mejor de los éxitos, porque el Colegio de Abogados de Lima requiere de profesionales de la catadura moral que tienen los profesionales que están exponiendo precisamente aquí en Radio Full Perú. Exacto. Por acá me dice mi linda Dianita, bueno, doctora también, la doctora Diana Rupay, dice saludos, muy buenas tardes al doctor Noé y para el doctor Percy. Dianita Rupay, saludos mi querida Diana. Ahora sí, vamos a entrar a la parte por la que hemos venido, dice. Mi querido abogado Noé, ¿cuántos integran la lista de candidatos? Bueno, al respecto, nuestra postulación encabezada por el doctor Francisco Gómez Valdés, esta lista está integrada por 13 miembros más, 13 cargos, entre ellos está la dirección académica, la dirección de ética, la dirección de derechos humanos, etcétera, etcétera, y también la dirección de economía, al cual yo estoy postulando, y obviamente vamos a participar activamente de este cargo que de llegar y los abogados nos den la confianza, poder participar y hacer muchas acciones en ella. Entonces, esta es una lista colegiada, encabezado obviamente por el profesional, el jurista, el abogado que he mencionado, y los demás integrantes. Tengo entendido que no solo nosotros somos la lista que está candidateando, son más de 8 listas. Esto va a ser una elección, digamos, muy interesante. Se va a llevar a cabo el día 28 de febrero, ¿no? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un ambiente muy grande, muy cómodo para que todos los abogados puedan participar. Son 100.000. Efectivamente, son 103.000 abogados en el Colegio de Abogados de Lima. 103.000 abogados. Y en el Perú hay más o menos cerca de más de 32 colegios de abogados. Entonces es muy importante el gremio de los abogados en el Perú. Ya se imagina usted, mi querida Noria. Así que de allí viene la importancia de querer participar, de querer hacer algunas acciones concretas, ¿no? Para fortalecer sobre todo el sistema jurídico de nuestro país, tan cuestionado y de alguna manera se ha puesto en peligro la estabilidad social, jurídica de nuestro país. Todo lo que vamos viendo en estos días es el reflejo también del cual nosotros vivimos como abogados. ¿Cuál es la función? ¿Cuál sería la función del director de economía del CAL? Mira, siempre el tema económico es muy delicado en el país, en todas las instituciones, en la casa. Usted me comprenderá mejor. Entonces, primero, honestidad y transparencia. Nosotros no vamos a tocar un solo sol que no sea para el beneficio de todos los abogados. Yo anteriormente, muy brevemente, he llegado a ser ya miembro de la Dirección de Economía. Y siempre en todas las instituciones hay la priorización, el interés personal de sacarle algún provecho. Eso no va a suceder, al menos en esta oportunidad. No vamos a permitir y vamos a lo que decían los abogados: yo aporto, no recibo nada, ¿no? Y claro. Lo dicen cuando nosotros hemos ido estos días a las calles a interactuar con los abogados, a solicitarles su apoyo, a que nos brinden sus firmas, nos dicen, pero si el Colegio de Abogados no nos brinda absolutamente nada, no hay ninguna retribución, no hay ninguna
algo que les pueda en algo mejorar su situación. Entonces, desde el punto de vista de la Dirección de Economía, vamos a garantizar y proteger toda la parte económica de manera transparente. Se hará auditoría, se llevará una contabilidad transparente, pero algo más. Acaba de decir nuestro candidato, el doctor Gómez Valdés, que vamos a construir el local que se ha adquirido, pero un local moderno para que puedan los abogados no solamente asistir a cursos, sino tengan espacios donde puedan reunirse, espacios donde ellos puedan participar de muchas acciones y actividades. Por ejemplo, en el colegio hay una caja previsional social. Me acaban de informar, no estoy seguro, no quiero adelantarme, siempre a veces uno hay que ser objetivo. Al parecer hay un déficit de cerca de 25 millones de soles que se han ido arrastrando de gestiones anteriores. Eso vamos a tener que resolver frontalmente. El colegio de abogados no puede ser la caja de algunos abogados, tiene que ser cautelado, y justamente por eso se quiere implementar a través de una ley el sistema de pensiones y el tema de de los gastos que pueden ocurrir, ¿no? Que siempre suelen ocurrir en temas de salud, de sepelio, para garantizar a los abogados. El esparcimiento, hay que modernizar, construir el CECAL, el Centro de Esparcimiento del Colegio de Abogados, que está en Ricardo Palma, en Chosica, que a veces uno va y hay, creo, si mal no sé cuántos bungalows, ¿no? Cuántas estas casitas para albergar, pero eso hay que multiplicar, ¿no? Se llena rápidamente, y por ahí también se dice que a veces hay algunos abogados, en algunas algunos consejos directivos había priorizaciones porque son amigos y todo. Hay que hacer las cosas de manera, mira, los abogados tenemos que demostrar pues la transparencia, la neutralidad, se supone, la justicia, ¿no? Que si no, si eso no se hace en un gremio tan importante como el Colegio de Abogados, entonces ¿cómo será en otros espacios, en otros lugares, ¿no? Entonces tenemos que demostrar eso y tenemos que revalorar. Y desde el punto de vista económico también, ojalá podamos y alcance el tiempo, en su oportunidad queríamos crear la cooperativa de los colegios de abogados del Perú, en su momento, en este caso de Lima, basado en la economía de escala. Por ejemplo, un abogado normalmente debe estar comprando, por decir hoy día, una laptop a 1.500 o 2.500 soles. Si nosotros nos vamos a Alemania, si nos vamos a Italia, si nos vamos a Estados Unidos o a China, podemos traer una laptop a $100, ¿no? Podemos traer celulares, podemos dotarle de computadoras, podemos, incluso en su momento decíamos, de útiles escolares. Los abogados siempre usan por su trabajo, ropa formal. Se pueden hacer muchísimos, porque nosotros incluso podemos comprar vehículos, pero a las casas no le vamos a comprar 4 vehículos. Si son 103.000 abogados y hay una gran aceptación, podemos comprar 20.000, ¿no? 50.000 vehículos, o podemos entrar al tema de vivienda. Muchísimas cosas se pueden hacer, pero cautelando y cuidando la economía. Yo no soy economista de profesión, pero entiendo las cosas bien claro y tenemos sentido común. El Colegio de Abogados tiene contadores, tiene personal técnico, ¿no? Que hay que únicamente supervisar, vigilar y que todos cumplan su función, como dice el estatuto, y sus funciones como están establecidos dentro del espectro laboral. Si cumplieran todo lo que dice el estatuto, no habría pues ese déficit, pues, ¿no? Por supuesto, y es un escándalo. O sea, están de adorno y encima cobran su sueldo también, pues, ¿no? Claro, eso está muy mal, y otra, haciéndonos daño entre colegas abogados. Lo más triste, cuando deberíamos cuidar todos nosotros lo que es de nosotros, cuando menos, ¿no? Entra otro abogado y cualquier cosa que haga, o otro directivo, no hace más que perjudicar a sus colegas, y sobre todo a los jóvenes que están empezando, jóvenes abogados. Ahora hay tantas facultades de derecho que salen con la esperanza, se gradúan, se colegian, ¿no? Y la realidad es otra. La realidad es otra, y terminan pagando sus cuotas y no hay absolutamente nada. Entonces por eso muchos abogados dicen, hay que eliminar eso y mejor que quede en nada. Pero tampoco se trata de eso. Hace poco, no sé si estoy hablando bien o mal, hace poco hicieron un evento en el Parque de la Exposición
¿Sí? No recuerdo. Debe ser el colegio, la gestión actual, supongo. Sobre el tema legal, el tema jurídico, más o menos de qué se trataba. No recuerdo, Ya. ahorita se me viene a la mente, pero un amigo vino también desde Ica para ese evento que iba a realizarse. Bueno, el Colegio de Abogados realiza muchísimas actividades, sobre todo en el aspecto académico, y hay cursos diplomados, cursos de especialización, y eso también se tiene que seguir continuando. Así que esa es la labor que haríamos desde el punto de vista del manejo económico: honestidad, transparencia y cautelar la economía del colegio, y de esa manera cautelamos el derecho y lo que todos los agremiados aportan. Perfecto. Mi querido abogado Percy Chagua Huaranga, usted como abogado litigante, ¿qué espera de esta nueva directiva? ¿Se dejarán corromper? La verdad. Bueno, en principio, los abogados litigantes entendemos de que vivimos en un país cuya institucionalidad justamente está integrada por sus colegios profesionales, y uno de los colegios profesionales más importantes es el Colegio de Abogados de Lima, del Callao y de los colegios de abogados que también existen en diferentes regiones del Perú. Entonces, los abogados litigantes esperamos lo que justamente acaba de mencionar el doctor Noé: transparencia, honestidad y sobre todo un principio de solidaridad con cada uno de los agremiados para que la institucionalidad pueda contribuir al desarrollo del país. No puede haber un gremio, un colegio de abogados solamente decorativa. No puede existir una institución de esa naturaleza. Creo que las instituciones del país necesitan de liderazgos con valores, liderazgos correctos que puedan contribuir muy bien a que el aspecto jurídico del país no sea tan venida menos como la misma población ha calificado al Poder Judicial, a los abogados y a las instituciones. Tenemos que recuperar esa confianza de la ciudadanía, tenemos que recuperar esa confianza de nuestras organizaciones institucionales. Por eso, solamente me queda a mí decirle al doctor Noé Valerio, al doctor Francisco Gómez Valdés, que está en sintonía, que tengan los éxitos en esta importante cruzada que están estableciendo para que el Colegio de Abogados esté bien representado y que de esa manera se pueda tener una institución sólida, fuerte, que contribuya al desarrollo del país. Eso es lo que puedo decir con respecto a tu pregunta, estimada Noria. Hoy en día tener la llegada a un abogado, hay gente que les tiene terror. Ya esto les comento, pues, ¿no? Como parte de el pueblo, soy el pueblo. Ya. Y la verdad que a mí, cuando el jefe en la mañana, don Dante Rupay, me dijo: Norita, el día de hoy va a haber esto, yo decía, pucha, qué chévere. Y se me pasaba un montón de cosas por la cabeza, ¿no? Les cuento un caso, por ejemplo. Había una persona que estaba peleando por su terreno, buen tiempo, como 4 años. Los abogados, bueno, en ese entonces estos dos señores abogados que veían el caso, le hicieron perder a esta persona como 4 años de tiempo, ya, tiempo perdido. Le presentan otro abogado y en 6 meses hizo lo que los otros ineptos no hicieron, o sea, no se les dio la gana de hacer en 4 años, lo único que era sacar plata. ¿Qué opinan ustedes de esos malos colegas? De esa gente nefasta que no debe de existir. En lo personal, no debe existir ese tipo de malos abogados. Tengo palabras más fuertes, pero me aguanto. Mira, igual, esa pregunta es válida para mí y para aquí mi colega, el doctor Percy Chagua Huaranga. Yo estoy contento que él esté presente acá. Yo lo escucho permanentemente en las redes, conoce muy bien este tema de lo que viene sucediendo en el país, y también veo que él
es un comunicador social, ¿no? Que tiene mucha influencia en los medios. Entonces, el tema es lo siguiente: una cosa es la probidad y otra cosa es la idoneidad. Pero hay abogados que no, colegas míos, no tienen ningunas. O sea, la idoneidad, la capacidad, lo que acabas de decir, y tampoco la probidad, ¿no? O sea, de decir, discúlpame, no soy especialista, no conozco este tema, y es lamentable. Te recomiendo, se atreven a llevar casos y después de haber, como se dice, metido la pata, te dicen, bueno, echan la culpa que el secretario, el juez, probablemente la otra parte habrá pagado, y una serie de excusas, ¿no? Entonces, y el otro aspecto es en cuanto a la capacidad también, ¿no? Muchos de los abogados no se preparan, creen que porque han salido de la universidad, han sacado el título, ya se sienten suficientes. Eso es falso. Entonces allí, por ejemplo, en el Colegio de Abogados hay que hacer lo que se llama la acreditación. Los abogados no, mira, todos entran en un proceso de acreditación o de evaluación. Los jueces cada 7 años son evaluados. En las entidades públicas siempre hay también lo que es los ascensos, las capacitaciones permanentes. Pero a veces los abogados son reacios, dicen, yo ya salí de la universidad y yo ya sé todo. Eso es falso. Entonces también el Colegio de Abogados tiene que orientar, no es para castigar al abogado, no es para quitarle el título, para inhabilitarlo, sino únicamente para que al abogado se le tenga actualizado y pueda brindar un servicio a la ciudadanía de manera eficiente. Lo que tú cuentas en este momento no solo para ti es espantoso, para nosotros mismos, y por eso que a veces nosotros estamos señalados con el dedo, ¿no? Porque otros profesionales que no han... Pseudo profesionales de algunas universidades, estas últimas, como se dicen, de media caña, que no sabemos, no hay profesores principales. Por ejemplo, en San Marcos yo he tenido profesores principales, profesores asociados, profesores investigadores, como el profesor Francisco Gómez Valdés, Aníbal Torres Vázquez. Wow. He tenido todavía la suerte de tener, por ejemplo, he sido alumno del doctor Roy Freire, que fue uno de los mejores penalistas del Perú, ¿no? Y muchos abogados que tenían mucho conocimiento. Algunos tampoco, si bien tenían conocimiento, pero no tenían la probidad, ¿no? Entonces eso ya depende de cada uno. Entonces, y esos profesores, ese grupo de docentes que hacen carrera, que están permanentemente, no lo tienen otras. Usted ve en otras universidades bonitos locales, edificios grandes, y creen que una facultad de Derecho es de fierro y cemento, cuando debería ser a la inversa. No le pagan bien a los docentes que enseñan. Entonces, ¿quién ingresa a enseñar a esos futuros abogados? Es como alguien me dijo, ¿no? Yo no quiero discriminar ni cosa por el estilo, pero el tema es una cosa. Cuando tú quieres ir a que tienes un problema de salud, ¿qué médico eliges y de qué universidad? Porque es tu vida, ¿no? Es una situación muy especial. Entonces, creo que el otro tema muy importante es, también pueden haber universidades con muchas dificultades, con muchas carencias, ¿no? De formación, no tienen los profesores que lo tienen otros. Pero también, como alguna vez dijo alguien, estuve en una universidad, era profesor, y dijo, hay 2 tipos de profesionales en esta sociedad: los competentes y los incompetentes. Los competentes hay en todas las universidades, pero también los incompetentes en todas las universidades. Así tengan los mejores profesores, los profesores, los juristas, los más encumbrados, pero depende mucho de uno. Por supuesto. Mucho de uno, mucho de que no. En todas las carreras. ¿Cómo se construye eso? Se construye en base al esfuerzo de uno, diario, empaparse, a servir al cliente. Ser mejor. Y yo, por ejemplo, le digo a mucha gente, le digo, yo no tengo en mi oficina ningún letrero. No hay nada. Parece que en mi oficina no existiera nada. Porque nuestro principio básico es decir, trata al cliente como si fuera tu prójimo. Trata a tu cliente para que no se vaya nunca de ti. Trata a ese cliente para que ese cliente diga, ande usted en ese abogado que me ha servido bien. Por supuesto. Y esa es la mejor propaganda
que estar poniendo avisos, que por acá, en todo lado. en todos lados. Mira, yo una vez estuve caminando por aquí, por el centro de Lima, y me dijeron, vamos aquí por el Rímac, no sé qué zona, hay un sitio donde se come rico. No, tú no sabes que hemos bajado, no sé, por unas calles así media sinuosas. ¿Dónde será esto? No, bueno, vamos. Entonces, ¿dónde va uno a comer lo mejor? No interesa el lugar, el espacio, sino donde tú vas a tener el placer de comer, donde te atienden. Entonces, un lugar acogedor. Entonces, ¿por qué no podemos guiarnos un poco por eso los profesionales en general, los abogados también? ¿Por qué creyendo hacernos al vivo, quitándole un honorario de su bolsillo? Es una mala práctica. Entonces, de allí que la gente la gente o los clientes tienen que valorar a su abogado por los resultados que tú le das, por lo honesto. No puedo yo decirle a mi patrocinado, si no sé eso, no soy de la especialidad, decirle yo voy a llevar con tal de cobrar un honorario que después voy a terminar mal. ¿O por qué no soy honesto en decirle que tu caso no va a funcionar? Exacto, desde un primer momento. ¿Para qué? Dedícate a otra cosa, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Y no estar tratando de convencerlo, como dice, meterlo al lodo, ¿no? Meterlo al lodo. Yo tenía profesores que me decían a mí, ustedes cuando empiezan la profesión tienen que hacer lo siguiente: cuando el cliente les toca la puerta, inmediatamente se sientan en la máquina de escribir y escriben algo. Ya se están convirtiendo en abogado de ese cliente. Entonces el abogado dice, ya mi abogado está trabajando. No es así. No. Arma de doble filo. Que el cliente venga porque realmente te necesita, porque realmente necesita justicia. Pero no puedes convencerlo, hacer una serie de estrategias tontas y luego quedas mal. Y quedamos mal por culpa de ellos los abogados. Porque tengo una cliente que cuando yo terminé la universidad, y hasta ahora sigo siendo su abogado, siempre me decía, hasta 5 años atrás, wow, doctor, yo acepto sus honorarios. Y me decía, incluso ya habían venido en grupos y yo no me tenía que ya despedir, pero ella se quedaba, doctor, yo me quiero quedar un ratito. Muy bien, le digo, perfecto, ya todos nos despedíamos. Y me decía lo siguiente, doctor, por favor, yo he aceptado los honorarios, yo no le he cuestionado para nada, pero una cosa, no se vaya con el otro lado. O sea, en este país, y hace poco en Junín, en mi provincia, yo decía, pero ¿cómo es eso que se van con el otro? Y hace poco me he enterado que un abogado sigue practicando así. Entonces, qué sinvergüenza. Exacto, no podemos trabajar así. Eso tenemos que cambiar en nuestro país, en nuestro sector, en nuestra provincia. Y de verdad lo que tú me has contado, por eso que queremos también un poco hacer... Eso no es nada. ¿Sabes lo que a mí me llegó? Porque esto le pasó pues a alguien muy muy querido. Yo le acompañé pues, ¿no? a esta pseudo oficina de estos pseudo profesionales. Yo me quedé paradita en la puerta. Y entra pues la persona, ¿no? Y la señorita que como era una persona ya de la tercera edad, a la persona que yo le acompañé le anotó así en un papelito, ya abuelo, vaya a fijarse cómo va su este es el número de expediente y vaya a ver cómo va su caso. Le juro que en ese instante yo agarré y le dije, ¿es en serio? Y ella así, o sea, pero ustedes están persiguiendo un sueldo, le digo así. Es más, ese dinerito que no le des nada, le dije, no le des nada. Y de ahí le pusimos la cruz a ese estudio dicho sea de paso, también son de Junín, por el satanita, por Santanita. Pero es lamentable ver todo ello. Se supone que uno acude a los profesionales, ¿no es cierto?, para saber, para que nos enseñen, para que yo, por ejemplo, cuando yo no sé de algo, a mí me gusta que me lleven de la manito y me digan esto es el procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué te pago? Pues también, ¿no? O si no, explíqueme, como usted bien lo dijo, abogado, se le dice a la persona desde un inicio, si va, no va, o sabes que no te quiero... Entrevista. Y yo estoy convencido de que antes de ser abogado, antes de ser cualquier tipo de profesional, lo primero que hay que ser es persona.
ciudadano de bien. En ese sentido, es importante establecer esa confianza que tenga que existir entre el abogado y su patrocinado, ¿no? Para que su patrocinado pueda confiar sobre en quién está confiando su caso, a veces la intimidad de la situación por la que viene atravesando. Por supuesto, no se preocupe. En ese sentido, es fundamental de que antes de ser abogado, el profesional sea buena persona. Ser humano. Un ser humano. Claro. ¿No? Porque no estamos hechos solamente para percibir honorarios, para perseguir una situación económica que al final podría convertirse en una situación económica altísima, pero de dinero mal habido, y eso no te hace diferente de los delincuentes incluso que hacen fortunas con dinero mal habido. Entonces, frente a esta situación, para eso los colegios de abogados tienen también un consejo de ética, ¿no? Un consejo de ética a donde los ciudadanos pueden recurrir en cuanto sean engañados, en cuanto sean maltratados de repente por el profesional que ejerce la abogacía. Entonces, para eso necesitamos líderes de buena formación en los colegios profesionales. En el Colegio de Abogados de Lima se requiere fundamentalmente de un liderazgo sólido, de un liderazgo sincero, de un liderazgo con valores que pueda contribuir al desarrollo institucional y que la población pueda recuperar esa confianza en los abogados. Es cierto, muchos abogados estamos mal vistos precisamente porque existen algunos colegas que hacen malas prácticas y que engañan a las personas aprovechándose de su desconocimiento o aprovechándose de su humildad para de esa manera solamente sacarles dinero. Yo creo que de eso hay que curarse y hay que establecer pues una función correcta, y si no estamos preparados, porque en realidad hay una infinidad de especialidades en el derecho, ¿no? Pero si yo no soy especialista en determinado tema, yo no tengo por qué decirle que sí es posible resolver tu caso. Una vez llegó a mi oficina una persona que tenía problemas con tenencia ilegal de armas. Wow. Y la verdad yo no conozco ese tema. No conozco ese tema, entonces yo no puedo entrar a defender a una persona sobre un tema que yo no conozco. Entonces lo que en ese caso tenemos que hacer es, si tenemos la posibilidad de recomendar a un especialista que también sea de confianza, una buena persona que pueda ayudar a resolver su caso. Entonces temas así son constantes, y yo creo que los colegios de abogados justamente están para poder contribuir en la solución de esos conflictos sociales que constantemente se presentan. Perfecto. Entonces, ya como parte final, mis estimados abogados Noé Valerio y también el abogado Percy Chagua, nosotros muy contentos con su visita. Hace rato ya tenía, mi querido Percy, pues usted como buen comunicador social ya tiene que tomar las riendas también ya aquí en Full Perú. Le deseamos todo lo mejor del mundo. Ojalá que salga electo. Estamos trabajando para ser con fe, con mucha decretado fe. Está. Así es, con mucha esperanza. Y otra cosa más, hemos hablado brevísimo nomás ya, estamos terminando y te agradecemos mucho, ¿no? A ustedes. Y también al abogado Francisco Gómez Valdés. Así es, miren. Hemos hablado un poco de los temas internos, de la cuestión ética, de la idoneidad de los abogados. Pero el Colegio de Abogados de Lima, como dijo el doctor Francisco Gómez Valdés, fue creado para que sea un ente que oriente, que encamine y que plantee soluciones en los temas más complejos
desde el punto de vista jurídico. Recuerdo mucho que algunos maestros señalaban que la opinión del Colegio de Abogados hacía retroceder algunas posturas, algunas orientaciones en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en aquellas veces las cámaras de diputados, cámaras de senadores. Y cuando había alguna controversia jurídica de gran calibre, como se dice, terminaban diciendo, consultemos al Colegio de Abogados de Lima, ¿no? O algunos, cuando seguían la controversia, decían, lo dijo el Colegio de Abogados de Lima. Era como una opinión, una costumbre, digamos, vinculante, positiva para alguna acción legal. Pero eso ha perdido el Colegio de Abogados de Lima. ¿De qué manera? Ha perdido cierta credibilidad. Los decanos que han venido pasando se han pasado prácticamente de manera silencio, indiferente, por estas leyes que han salido últimos sobre la criminalidad, que han salido normas, digamos, perjudiciales para la ciudadanía, el Colegio de Abogados ausente. Si están... Entonces hay que recuperar ese espacio y creo vamos a trabajar para eso. Y eso es lo que queremos en el Colegio de Abogados. Cuando a mí me dijeron el otro día, y te vas para director de economía, suerte, me dijeron. No, le dije un momentito, esta vez no va a haber absolutamente nada que no sea en beneficio de los abogados. Y si en algún momento a mí me vienen con otra cosa, yo renuncio públicamente diciendo los motivos y por qué. Porque tenemos que tratar y procurar que así sea. Ahora, el doctor Francisco Gómez Valdés, como acaba de decir acá mi colega, el doctor Percy Chagua, tiene todas las condiciones éticas, morales, de probidad y de idoneidad para llevar adelante el colegio. Él no está entrando al colegio por una coyuntura política, porque está sufriendo alguna persecución, algún daño, o está viniendo a capitalizar su nombre para efectos de traer grandes clientes de gran importancia nacional o internacional. Estamos viniendo a servir al colegio. Si no, no nos atrevemos. Mejor estamos donde estamos, tranquilos, y para qué hacer estas cosas. Entonces, tenemos la fe, la esperanza de cambiar, y como dice acá mi colega, antes de ser abogados somos humanos, somos seres humanos. Por supuesto. ¿No? Mirémonos así. Ahora todos me dicen, a lo mejor tú eres una arena en el mar, ¿qué me importa? Pero al menos, cuando menos tratamos de decir, nadie es perfecto en la vida, todos tenemos defectos, pero por el hecho que hemos cometido un error no nos vamos a quedar atollados. Tenemos que salir, tenemos que reinventarnos, tenemos que cambiar. Por eso en el derecho se habla de la resocialización, de la rehabilitación. Un delincuente puede llegar a ser un buen ciudadano, pero entonces no podemos decir que el ser humano no va a cambiar, no va a mejorar. El Colegio de Abogados está medio hundido, tenemos que darle otro rumbo. Creo que ese es nuestro objetivo. Una lavada de cara. Así es, yo creo que no merece, y ya es oportuno frente a todo lo que está pasando. El Colegio de Abogados no ha lanzado un solo comunicado ni un pronunciamiento de todo lo que está ocurriendo estos días. Absolutamente, un silencio terrible. Total, indiferente, por no decir cómplice. Por supuesto, diría otras palabras más, pero es demasiado fuerte. Ya cuando hablemos en un programa ya así netamente dirigido por nuestro querido abogado Percy Chagua, ya va a ser otra cosa, ¿verdad? Dios mediante. Muchísimas gracias entonces a nuestros dos abogados que el día de hoy han venido a visitarnos. Gracias, abogado Noé Valerio Yauri, y también al abogado Percy Chagua Guaranga. Palabras finales, por favor. Sí, muchas gracias, estimada Noria, por esta oportunidad que nos has brindado. Solamente esperamos de que los colegas abogados que forman parte del Colegio de Abogados de Lima anoten el nombre del candidato Francisco Gómez Valdés para que puedan respaldarlo en estas elecciones del 28 de febrero y puedan votar por él. Ahí está participando el doctor Noé Valerio Yauri, ciudadano, profesional honesto, profesional muy entusiasta
en participar en los temas sociales, y creo que haría muy bien, le haría mucho bien al Colegio de Abogados de Lima justamente su presencia. Y el doctor Francisco Gómez Valdés ha expresado justamente su experiencia, tiene 50 años de experiencia. 50 Entonces, años. yo creo que es una garantía fundamental, académica, para el Colegio de Abogados de Lima. Yo no Eso es nacía todo. todavía, Dios mío. Muchísimas gracias, más bien, Muchísimas estimada gracias. Noria, a Radio Full Perú. Reiterar mis felicitaciones a los directivos de esta empresa radiodifusora que está saliendo adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Por mi parte, con todo lo que ha dicho mi colega Percy Chagua, yo ya no tengo nada que decir más que decirle a mis colegas abogados, promociones de maestría, promociones del pregrado, he sido profesor en varias universidades aquí en Lima, decirles únicamente que confíen en nosotros y que quede grabado en este medio, Ahí va a quedar, que no ahí va lo a quedar. vamos a defraudar. Perfecto. Y si hubiera alguna fuerza, algún hecho extraño, ¿no?, que no va dentro del marco legal, estatutario, les haremos conocer y les diremos para que ellos tomen conocimiento y no piensen que nosotros hemos sido cómplices o que nosotros que hemos pasado, como se dice, digamos, por alto estas situaciones. Cueste lo que cueste, hay que decir la verdad. Incluso cuando uno comete un error es mejor decir la verdad, ¿no?, que justificarse Antes de o después de, pero más bien no seguir justificándose en cosas absurdas, tontas. Así que yo les digo eso. Tengo ya muchos alumnos míos que ya son abogados, que a veces me encuentro en los juzgados, algunos hasta los he desconocido, me dicen profesor, y yo le digo, pues sabrán que soy profesor del colegio, ¿no? Entonces, y ellos me dicen, nos respetamos, pero en medio de todas las cosas que pueden suceder, y les digo que ojalá esta vez confíen, y estoy seguro, y que no lo vamos a defraudar. Perfecto. Muchísimas gracias entonces a todas las visitas que tuvimos el día de hoy. Nosotros somos Radio Full Perú Te Emociona y llegamos gracias también a nuestros amigos de Radio Frecuencia 1. Prácticamente nos estamos despidiendo. Gracias Radio Frecuencia 1, gracias Radio Estación Feliz.